medida de precaución y autocuido, y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Aquí algunas recomendaciones para prevenir la propagación del coronavirus. Evitar aglomeraciones públicas y privadas. Lávate las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Distancia física de 1 metro entre una persona y otra. Evitar saludos de brazo, apretón de mano y beso. No tocarte la cara. Llama regularmente a tus familiares y amistades para conocer su estado de salud y darles ánimo. Si tenés adultos mayores en tu familia o conoces de personas que puedan requerir asistencia, apóyalos con las compras para restringir su exposición. Sé consciente y sensato cuando compres alimentos e insumos de higiene y limpieza. Cuida tu salud mental, mantente objetivo y optimista. Utiliza las redes sociales para amplificar las historias positivas, no así para difundir rumores y noticias de dudosa procedencia. De ser posible, lleva una toalla de mano y úsala para agarrarte en los buses, así evitarás tocar agarraderas. Desinfecta con alcohol agarraderas de puertas, interruptores de luz, teléfonos celulares, teclados de computadoras, entre otros. Limpia los servicios higiénicos a diario. A los colegios públicos y privados, asegurarse de que las medidas preventivas sean también aplicadas y ampliamente difundidas. En tu empresa, adopta medidas sanitarias y educativas para el manejo de la pandemia y cuidado eficiente de los colaboradores y clientes. Los colaboradores deben tener agua, jabón, alcohol gel, desinfectante de superficies, toallas desechables, basureros con tapadera y pedal, entre otros. El aislamiento social es una medida importante. Evita salir si no es necesario. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes, le damos inicio al programa número 25 de Contexto Azul y Blanco. La temática del día de hoy es la visión regional ante la crisis generada por el COVID-19. El coronavirus es una pandemia mundial cuyos efectos para Nicaragua son impredecibles. Actualmente, varios médicos y equipos han hecho algunos pronósticos según estadísticas numéricas del cual podría ser el efecto de la pandemia en Nicaragua, tomando en cuenta diferentes escenarios. Estas mismas estadísticas se han realizado también en los diferentes países de la región, pero todos sabemos que Centroamérica es analizada como un solo bloque regional, dada su geografía, distancia, población y cultura, por lo que las afectaciones de un país son también afectaciones para los demás países del bloque centroamericano. Actualmente, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica y Panamá se han acoplado a las medidas estipuladas por la Organización Mundial de la Salud, conocida por la OMS. Solo en Nicaragua el Estado ha hecho lo contrario, lo cual nos lleva a preguntarnos cómo estas decisiones afectarán a Nicaragua y cómo estas decisiones afectarán a la región centroamericana. Es por esta razón que tenemos a 3 panelistas de diferentes países de Centroamérica invitados el día de hoy. Ellos trabajan en el gremio de la salud, en el área privada y también en el área estatal. Tenemos al doctor Leonel Argüello Irigoyen, epidemiólogo, fue cofundador del MINSA y dirige proyectos de agua, saneamiento, agricultura, entre otros. Actualmente forma parte del Comité Científico Multidisciplinario formado por médicos y médicas, epidemiólogos, pediatras, ginecólogos, neumólogos y otros especialistas de la salud, juntos con expertos en educación y psicología, para poner al servicio del gobierno y la ciudadanía sus conocimientos y experiencias para brindar recomendaciones basadas en evidencias científicas. También tenemos al doctor Manuel Quiñones, del Salvador. Él es graduado de la Universidad del Salvador en el año 2010, tiene especialidad en neurocirugía. Actualmente asume la jefatura del Departamento Médico Odontológico de la Dirección General de Centros Penales. Su función directa es garantizar la salud de los privados de libertad del sistema penitenciario de manera integral, con calidad y calidez. Manuel es conocido por sus amistades como Meme y él tiene una plataforma de conversatorio similar a la nuestra llamada La Velada. También tenemos acá al doctor Aliel Rivera Guerri, en Costa Rica. Él es médico cirujano nicaragüense, especialista en cirugía general, reside en Costa Rica por los últimos 37 años.
Actualmente es el director del Departamento de Cirugía en el Hospital CIMA de San José. Trabaja desde hace 2 años con refugiados nicaragüenses. Es coordinador de brigadas médicas para atención de necesidades médicas en la población migrante. Muchas gracias a los tres por estar conversando acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, gracias. Aquí estamos intentando colaborar y dar un granito de arena para esta situación. Gracias por estar en contexto y poder compartir diferentes opiniones y especialmente porque estamos 3 países aquí. Muchas gracias. Como sabemos, Centroamérica es como un solo bloque. El 12 de marzo hubo una videoconferencia con los mandatarios centroamericanos para definir estrategias regionales ante el avance del COVID-19, donde se comprometieron a tomar las medidas propuestas por la OMS. La mayoría de los países las implementaron, menos Nicaragua. Como el tema lo dice, nos gustaría saber su visión ante lo que está pasando, pero con un enfoque regional. Actualmente cada país está velando por su problemática interna, pero nos gustaría saber si han tenido algún análisis como región. Lo escuchamos. Tal vez en primer lugar plantear que lo que es la región centroamericana, hay bastante información en los informes que presenta el SICO. Nada más que en el informe que presenta el SICO está incluido República Dominicana y está incluido Haití. Y hay, para el día de hoy, si no me equivoco, alrededor de 5.171 casos en la región, siendo Panamá y República Dominicana los primeros, y siendo el que tiene menos casos Belice y enseguida es Nicaragua. A pesar de que Nicaragua es el país que menos casos tiene en la región, se llama poderosamente la atención, ¿verdad? Porque mucha gente habla alrededor de que solamente Nicaragua tiene 5 casos, ahora 6 casos, ahora parece que hoy 7 casos. Lo más importante aquí es que aunque sean pocos casos, lo que te está demostrando es que nosotros cuando teníamos 5 casos teníamos el 20% de mortalidad. Solamente ese dato es suficiente para darte cuenta que hay una situación grave, ¿verdad? Claro. No sabemos cuál es, pero si vos tenés un 20% de mortalidad, cuando en el resto de países tienen 5 veces menos mortalidad que nosotros, algo está pasando, ¿verdad? Por otro lado, los últimos datos que tenemos nosotros, la mortalidad que existe ahorita es alrededor de 3.6, o sea, digamos 4 pacientes. De cada 100, 4 pacientes se mueren. A nosotros, por cada 100, se nos están muriendo 17 pacientes. O sea, hay una diferencia enorme. Pero aunque no veas el montón de casos, es suficiente elemento para decirte de que tenés que tomar acciones importantes. Yo creo que otra cosa que hay que tener en cuenta para hacer un análisis como bloque es la capacidad del virus que tiene de infectar según se ha estudiado en otras latitudes. No es lo mismo comparar países como Italia y España, que creo que es uno de los errores que se ha hecho, a compararla con sociedades como la salvadoreña, en el que la densidad poblacional, bueno, tenemos la ciudad más densamente poblada de toda Latinoamérica, que es Soyapango, que tiene un montonazo, son alrededor de 11.9, 11.900 personas por kilómetro cuadrado. Esto indudablemente va a dar un comportamiento totalmente diferente en estas latitudes que en otras. Si se quiere hacer un análisis en bloque, se tienen que tomar en cuenta varios factores. No únicamente los demográficos, que son muy importantes, pero por ejemplo Panamá, el hub centroamericano, el hub de la región, perdón, más importante, obviamente tiene un tráfico de personas mucho mayor que el nuestro, aquí en El Salvador, probablemente a eso se deba. Otra de las situaciones que deben de tomar en cuenta son las medidas y cuándo se adoptaron, qué tipo de medidas fueron las que se adoptaron. Son situaciones que la Organización Mundial para la Salud las manifestó que debían de tomarse en el momento oportuno con el objetivo de aplanar la curva. Son diferentes escenarios, diferentes sociedades en una misma región que debe de ser analizado, creo yo, para tener una visión regional, separar los países y ver el comportamiento que tiene el coronavirus en cada región y por qué es tan diferente. Sí, es importante mencionar la comunicación que tiene que haber entre lo que es gobierno y población, y ahí ha sobresalido Costa Rica porque existe una clara transparencia y una permanente presencia de las autoridades gubernamentales, Ministerio de Salud, Presidencia y diferentes entes autónomos, que van orientando día a día a la población, y como es una pandemia tan cambiante, con información médica
que es importante día a día, se tienen que ir adoptando ciertas medidas, lo cuales han logrado hacerse a nivel de Costa Rica, y pues hemos mantenido las cifras bastante saludables, por decir así. Eso no quiere decir pues que tenemos que seguir estando atentos, no bajar la guardia y mantener lo que se ha hecho hasta el momento en este país. Otra cosa que, perdón, Adelante, doctor. Otra cosa que se debe de tomar en cuenta es, no es como que Panamá tenga 2.600 casos a que nosotros aquí en el país llegamos a tener 1.500 casos. Nosotros tenemos alrededor de 2.600 camas hospitalarias, 286 camas de UCI. No podemos darnos el lujo de llegar a tener esos números. Esa es otra situación de que se tiene que tomar en cuenta. La capacidad de respuesta de cada país es diferente. Probablemente a Panamá no lo ponga en riesgo o no lo ponga en problemas esos números, pero para nosotros sería catastrófico. Y Panamá tuvo una característica interesante. Fíjense que Panamá primero apareció un muerto y después aparecieron los casos. Mira, lo que ya te decía ahí, es de los pocos países en el mundo que ha sucedido eso, lo que te decía que la situación ya desde ahí era grave, ¿verdad? Claro. Y yo creo que además de eso, entre los países de Centroamérica, nos ha pasado lo que ha pasado en todos lados. Pues aquí nosotros desde enero, pues como sociedad civil hemos estado insistiendo en la prevención, en hablar de esto. ¿Verdad? Los países se han atrasado muchísimo pensando que lo que pasaba en China no pasaba aquí. ¿Verdad? Todavía tenemos cerca España. Imagínense que la mortalidad en España es 10%. Ya superó la mortalidad en Italia y no se fue haciendo la prevención porque esta es una enfermedad fácil de controlarla, porque la salud está en nuestras manos, entonces tenemos posibilidades con solo, si sabemos que hay dos mecanismos o vías de transmisión, que una es la respiratoria porque estás a menos de 1 metro de distancia entre una y otra persona, y la siguiente es por contacto, en el cual vos ya sabés que tus manos están contaminadas. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es lavarse con manos y agua y jabón por más de 40 segundos. Ya solo con eso lográs resolver el problema. Y lo que tenemos que estar claro es que la población, si es bien orientada y si hay una campaña agresiva del país en prevención, podemos nosotros evitar el contagio. Eso quiere decir evitar que haya más casos nuevos. Sin embargo, lo que no podemos evitar es la mortalidad, porque la mortalidad está definida por la calidad de los servicios hospitalarios, ¿verdad? Y lo ideal sería que no llegue la gente ahí. Entonces, esta es una enfermedad que, como bien señalaba Manuel, es tan rápida, que te da muchísimos casos. Al darte muchos casos, te va a dar más casos complicados. Y al darte más casos complicados, vas a tener un porcentaje también más alto de fallecidos. Se ha preocupado mucho la gente alrededor de las capacidades. Entonces, yo siempre le digo a los demás, a mí no le hallo cuál es el sentido. Pues si lo que uno tiene que saber es que ni España, que es uno de los mejores sistemas de salud del mundo, pudo, ni Estados Unidos, ni ningún país del mundo ha podido. O sea, ¿creen que nosotros vamos a poder, los centroamericanos? No vamos a poder. No vamos a poder, por mucho que digamos que tenemos todas las condiciones, no vamos a poder. El 20% de los trabajadores de salud, con todos los equipos de protección, menos yo no lo he visto en Nicaragua, se enferman. ¿Se imaginan aquí sin equipos de protección? Vamos a tener más del 50% de los trabajadores enfermos. Entonces ahí me parece a mí que es importante ver eso. Pues la otra cosa es que en Nicaragua no somos diferentes a los centroamericanos, tenemos los mismos genes, tenemos la misma historia, somos los mismos, pues hablamos diferente, pero en términos étnicos somos igualitos, pues tenemos un porcentaje de nuestra sangre es afrodescendiente, otro porcentaje es indígena, otro porcentaje es español, ¿verdad? Y somos los mismos. El nicaragüense no tiene ninguna defensa, como ningún centroamericano, frente a este virus. Por lo tanto, no lo estamos tomando como en serio, digamos, el ver que esto ya viene. Este es como un huracán, si me permiten, ¿verdad? Que viene desde China. Yo sé que meteorológicamente no, pero imaginemos un huracán. Estamos comenzando a sentir apenas los vientecitos y en Centroamérica va a ir para arriba. Pues lo que pasa es que apenas estamos comenzando. Desde el primer caso que se dicta oficialmente, hay que esperar 20 días para que comience a subir la curva. Y entre 20 y 40 días la curva ya va como un cohete hacia arriba. Claro. Entonces, sí, es importante mencionar que, o sea, no hay sistema de salud en el mundo que pueda soportar un colapso. Si 5% de los pacientes que se infectan van a tener un requerimiento de cuidado intensivo, 1 millón representan 50,000 y no existe posibilidad para hacer eso. Lo que se está tratando de hacer en Costa Rica es
prolongar ese incremento de pacientes en la mayor cantidad de tiempo posible. O sea, tenemos que ganar tiempo para ir controlando poco a poco. De hecho, en este momento están 19 pacientes internados, de los cuales son 13 en cuidados intensivos, 16 en salón, y el resto de los 539 que se han infectado se han manejado en la casa. Y ojalá que sigamos así, pero como dice el doctor Argüello, va a llegar un momento que eso va a ser poco probable que podamos sustentar todo eso, a pesar de todas las medidas que se están tomando. El distanciamiento social, el lavado de manos, son factores fundamentales que se tienen que imponer prácticamente en todos los países. O sea, ya lo demostró China, se tuvo que hacer urgentemente en España y en Italia, y se hizo pues también tardíamente en Nueva York, pero esas son las medidas con que mejor podemos contar países de tercer mundo, como es la región centroamericana. Y tal vez, si me permiten, quisiera compartir aquí unos datos, porque esto va para todo el mundo. Mira, esto va para todos los países, que es un poco lo que estábamos explicando entre todos. No sé si ya se mira el gráfico aquí. Sí. Sí. Okay, entonces en el gráfico, fíjense que esto se hizo en 1918. Estas gráficas que tienen aquí son la que está totalmente negra, es Filadelfia, en Estados Unidos, y la que está con puntos separados es San Luis, y esto fue 1918. Fíjense ustedes qué pasó aquí. Esto inicia la epidemia, y a partir ya, fíjense que va en plano del 14 de septiembre al 28 de septiembre, 14 días después, comienza a incrementar. Esta es curva de mortalidad, estos son fallecidos, ¿verdad? Sigue hasta arriba, y después, cuando termina de matar lo que tiene que matar, va para abajo nuevamente. ¿Por qué? Porque no hubo distanciamiento social. En cambio, si ustedes miran aquí en San Luis, ellos hicieron distanciamiento social en aquellos tiempos. Pues en aquellos tiempos no había internet, no había nada, simplemente todo el mundo a su casa, nadie puede salir porque había una epidemia de gripe, una pandemia de gripe en ese tiempo. Y la gente se quedó. O sea, está demostrado en 1918. Lo que estamos haciendo en este momento no es nuevo, es ya demostrado por la ciencia. Ahí está este cuadro que evidencia. ¿Qué me dicen? ¿Qué va a pasar con Centroamérica? Si no hacemos nada, pues posiblemente Nicaragua presentaría este patrón, y el resto de países, si que está haciendo más que Nicaragua, posiblemente presentaría este patrón. Y fíjense que esto es de 1918. Luego, aquí hay otra gráfica que ustedes pueden observar ahí, en la cual vemos cuál es la diferencia si atrasamos. Normalmente, desde el primer día que se presentan los casos, y esto es en todos los países que se ha presentado este coronavirus, nos damos cuenta que entre el día 19 y 20 comienza la curva hacia arriba. Entonces les voy a pedir, sé que está muy delgada, pero les voy a pedir que vayan hacia arriba, esa curva negra, y aquí no hay distancia social. Al no haber distancia social aquí, obviamente la curva va hasta arriba, hasta que la mayor parte de la gente se enferma, 60-70% de la población, y entonces viene y la curva cae. Esto es lo que quería hacer el primer ministro de Gran Bretaña, ¿verdad? Que, dicho sea de paso, está en cuidados intensivos. Y él quería aplicárselo a todo el mundo. Dice, bueno, si hay 56 muertos, pues tengamos 20.000 muertos, y así ya todos vamos a estar vacunados de manera natural, lo cual es una salvajada, porque no puedo decir otra palabra más fuerte. Y aquí a la derecha ustedes miran dos curvas. Una curva para abajo, que esta es cuando inicia en el día 20, que es cuando comienza ya la epidemia a subir más, inicia el distanciamiento social. Pero también esta otra curva, que el día 21, o sea, con un día de diferencia, ellos pueden tomar hacer el distanciamiento social, entendiendo como distanciamiento social que cada quien para su casa, ahora que nada de salir, solamente en extrema urgencia. Entonces, por haberse atrasado un día, esto implicó que la epidemia aumente en un 40%. O sea, hay un aumento de 40% de casos nuevos solamente por no haber hecho distanciamiento social. Y aumenta en 10 veces la mortalidad. Y lo que los colegas estaban señalando, aquí hay una gráfica que es sencillito de explicarla, ¿verdad? Que es lo que están haciendo los países de Centroamérica, excepto Nicaragua. Es que aquí ustedes miran una línea que es la capacidad que tiene el sistema de salud. Aquí en Nicaragua puede ser alrededor de 5.000, 5.700 camas, no sabemos porque no tenemos información actualizada, pero digamos, esta es la capacidad de todos, de Costa Rica, de El Salvador, de todos los países, esa es la capacidad. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no tomamos las medidas de distanciamiento social? Va a pasar como una montañita que vemos aquí, que sobrepasa las capacidades y nos revienta el sistema de salud, pero no solamente el sistema de salud, porque aquí esto te va a afectar los servicios básicos de recolección de basura y de agua, que en nuestros países no es muy bueno.
que va a afectar todo lo que tenga que ver con los, o sea, tenemos suficiente tierra para enterrar tantos muertos, que va a afectar porque nosotros estamos acostumbrados a limpiar, a besar, a abrazar, a vestir a nuestros muertos, a tener vela con ellos. Y ahora que no se va a poder porque el cadáver es sumamente infeccioso. Entonces, ni se lo puedes dar en una bolsa, se lo tenés que dar en un ataúd totalmente sellado, si es que le vas a dar ataúd. O sea, ¿qué vamos a hacer con esos muertos? ¿Y qué vamos a hacer con esos muertos que van a fallecer en la casa? Porque en el hospital por lo menos podés hacer algo, pero los que van a fallecer en la casa, ¿cómo haces para que eso no sea, digamos, un foco de infección enorme? Porque lamentablemente el cadáver de tanto del coronavirus como de los pacientes que fallecen de ébola es sumamente infeccioso. Entonces, todos los países que no estamos tratando de, bueno, todos los países excepto Nicaragua, estamos tratando de hacer, que es reducir, que esa montaña no se vaya hasta arriba y explote todo, sino que sea una montaña hacia abajo. Eso es lo que se está haciendo. Entonces, si lo queremos explicar de manera sencilla, es como hacer una presa. Si vos no querés que la gente se inunde, como está en la fotografía de abajo, ¿verdad? Entonces vos tenés que hacer una presa. Y para hacer esa presa, eso es lo que hacen los países. O lo hacen todo de una sola vez, como lo hizo El Salvador, del cual yo estoy de acuerdo, si previamente analizaron la situación económica y hablaron, digamos, con el personal de salud, con los que saben más de esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Todas estas presas tienen que ser una serie de tablones. No voy a ir rápidamente para ya salir. Esta es la última que presento. El primer tablón es prevención. Vos tenés que hacer prevención, pero la prevención se hace antes de cada caso, durante los casos y después de los casos. Y la organización de servicios de salud del país. Luego tenés que tener control de fronteras, detección rápido, aislar enfermos y cuarentena en contacto. Posteriormente, vos tenés que cerrar los centros de estudio que te van a reducir un 25% de casos nuevos. Quédate en casa, que te va a reducir un 20%. Vas a cerrar iglesias, transporte, vas a hacer cuarentena que te va a permitir disminuir un 25% de los casos. Y lo que más se ha visto que tiene más impacto es el distanciamiento social, con un 50% de reducción de casos nuevos. Si ya sabemos que esa es la experiencia mundial, ¿por qué no lo hacemos? Sí, a mí me preocupa realmente porque el sábado pasado sacó Lancet, la revista norteamericana muy famosa, ¿verdad? Unos datos sobre Nicaragua. En Nicaragua, según los datos de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Nicaragua tiene 0.9 camas por cada 1000 habitantes, muy por debajo de los 0.2 camas por Latinoamérica que tiene. Y de acuerdo a esa publicación también solo existen, no sé si están en lo correcto, 160 ventiladores. Y si se suma a eso, que tiene una muy frágil capacidad sanitaria, junto con la ausencia de medidas por parte del gobierno, porque una cosa es la voluntad del pueblo, pero son otras las políticas de salud del gobierno que están ausentes, que promueven más bien todo lo contrario. Va a ser una catástrofe de consecuencias terribles, no solo para la población, sino para la economía, que por sí somos el país más pobre de Centroamérica y el segundo país más pobre en Latinoamérica. Entonces, como nicaragüense me preocupa y me preocupa grandemente. Y viendo totalmente lo contrario, pues en Costa Rica se están tomando medidas. O sea, Costa Rica tiene un servicio sanitario que no se ha construido en una década ni en 2 décadas, tiene más de 50 años. Se tiene una capacidad de 5.400 camas, de las cuales 30% de esas camas, o sea, 1.620, van a estar destinadas para el manejo de pacientes con COVID-19, y se hizo un hospital especializado en 88 camas para el manejo exclusivo de este tipo de pacientes. Y sobre todo, pues la educación, eso está haciendo la diferencia, la educación no solo de la población como tal, que está siguiendo las pautas, las políticas de salud, sino la cooperación que existe con países que están experimentando esto. O sea, aquí se reúnen diariamente, hay teleconferencias con China, conferencias con Italia y con Panamá y con España, básicamente. O sea, sí existe toda una estrategia dirigida totalmente lo contrario, como menciona el artículo de Lancet, que es una aberración lo que se está haciendo en Nicaragua, porque en pleno siglo XXI no se puede permitir, lo que decía el doctor Argüello, una cantidad de muertos solo para hacer una inmunidad natural, una inmunidad de rebaño. Muchas gracias por toda esa información.
tenemos algunas preguntas dirigidas a cada uno de ustedes. Al doctor Argüello, nos gustaría que nos contara, porque ahora usted, se formó en lo que es el Comité Científico Multidisciplinario, como lo habíamos mencionado, pero nos gustaría que nos contara por cómo se creó y en sí, cuál es la función que ustedes están teniendo en este momento, lo cual es sumamente importante, creemos. Sí, bueno, yo comencé primero hablando en los medios, alertando un poco sobre lo que venía, pero posteriormente se fueron juntando médicos que estaban interesados también en apoyar, y había muchas presiones de diferentes lados, que se nos convertíamos en comité de emergencia, que se nos convertíamos en, yo dije, eso es el comité de emergencia para el gobierno, a nosotros no nos corresponde. Pero además mirábamos que había muchísimos mitos alrededor de esta enfermedad, y me tocaba estar continuamente, a veces hasta 40 veces en el día, ¿verdad? Diciendo los mitos que habían sobre los medicamentos, sobre que como éramos nosotros países calientes, no íbamos a tener problemas como lo tenía China, o ya lo último, pues que es ridículo, que se está diciendo que como tenemos altas coberturas de vacuna BCG, entonces no estamos protegidos contra el coronavirus, lo cual es absurdo por varias razones. Primero, porque una sola investigación en el mundo que no ha sido ni revisado por pares, o sea, no tiene ninguna validez todavía. Segundo, porque si fuera así, no habría ni casos ni en Costa Rica, ni en El Salvador, ni en ningún otro país de Centroamérica. Así es. Así es, ¿verdad? Tenemos la misma cobertura. Y en España la población vacunada, que es toda la que nació antes de los 80, es la que tuvo la mayor mortalidad. Entonces no tiene ningún sentido hacer esa aseveración. Muy buen punto, Manuel. Efectivamente, así es. Entonces, a partir de ahí, ya nosotros decidimos, bueno, aquí lo que hay que crear es un comité científico que, bueno, es inédito porque la verdad es que no existía en Nicaragua antes esto. Creamos un comité científico multidisciplinario porque necesitábamos ver la parte de salud mental que a veces se minimiza, ¿verdad? Y aquí hay mucho temor, mucho miedo, la falta de información en la población nicaragüense. Hay casos, no hay casos, es importado, no es importado, es comunitario, qué fase 1, qué fase 2. Entonces, mucha burocracia alrededor de las cosas, cuando la prevención no tiene que ver absolutamente nada, que si tenés caso o no tenés, ya lo tenemos. Pero independientemente si es importado o no, vos tenés que hacer prevención, ¿verdad? Vos tenés que hacer prevención, tenés que evitar el contagio, que eso no se está haciendo, ¿verdad? Ni en la población, ni dentro de las unidades de salud pública. En algunas privadas sí se está tomando ya más medidas. Entonces, a partir de ahí, creamos este comité científico técnico con médicos de las diferentes especialidades. Somos 13 en el equipo y voluntarios totalmente, independientes, autónomos. Y tenemos alguien que es experto en educación y alguien que es experto en salud mental. Porque lo que decía yo, la salud mental es fundamental en el manejo aquí y la educación también. Mira, porque todo esto tiene que ver con educación y además el abordaje para las escuelas, buscar alternativas como las que tiene Costa Rica, por ejemplo, de educación online. O sea, este es un país que aquí había en los parques gratis, antes de la crisis de abril, había en los parques gratis el internet. O sea, quiere decir que este gobierno tiene capacidad para que todo el mundo pudiera tener internet o negociar para que la gente en sus celulares pueda tener internet, pueda tener acceso a cosas educativas, se puedan utilizar la televisión en diferentes horas para las diferentes edades, que podamos seguir aprendiendo, pues se puede hacer eso. Pero bueno, hay que tener voluntad política para ello. Y a partir de ahí, entonces nosotros hemos insistido en lo siguiente, porque es la experiencia que hemos tenido en controles de otras epidemias. O sea, lo técnico lo resolves con técnico. Bien. Lo político lo resolves con político. Sí. ¿Verdad? Entonces vos no podés resolver un problema técnico con política. O sea, yo no puedo decirle a un paciente que tiene infección en los riñones, que ya demostré que es una infección bacteriana, que le tengo que dar un antibiótico y entonces comenzar a darle un discurso político para que se cure. O sea, eso no funciona en ningún lado del mundo, ¿verdad? Entonces, lo que queremos nosotros y lo que estamos pasando es en la ciencia, en evidencia basada en la ciencia, eso es lo que nosotros estamos transmitiendo a la gente. Entonces hemos hecho 3 comunicados, aparte que también tenemos un rol de andar divulgando todo lo que la ciencia dice en diferentes medios de comunicación. Y los 3 comunicados, el primero fue una recomendación al gobierno, que incluye todas las recomendaciones que se dan en otros lados del mundo, pero además algunas recomendaciones especiales. La segunda es una recomendación a la población en el primer comunicado. En el segundo comunicado nosotros dimos las recomendaciones y las evidencias porque era importante cerrar los centros de estudio, ¿verdad? Y básicamente ya sabemos que tanto los escolares como los que están en la universidad llevan el virus a su casa sin querer,
¿verdad? Y eso te va a producir más problemas porque te disemina la infección. Y el tercero son recomendaciones hacia las alcaldías con cosas que son esenciales. O sea, en este momento de crisis, lo que es el tren de aseo, o sea, la recolección de basura, el abastecimiento de agua segura, o sea, agua que no te vaya a enfermar, tiene que ser mejor que nunca, porque esta es una enfermedad que necesita agua. Son tres cosas que necesitas tener. Necesitas tener agua en tu casa, necesitas tener jabón cualquiera que haga espuma, necesitas tener cloro y necesitas tener medicamentos por lo menos para 2 meses de los pacientes crónicos. En Costa Rica, por ejemplo, ya es delivery, pues ya se lo mandan a los pacientes en sus casas, para que no vayan a las unidades de salud, donde nos informaron un par de colegas de allá. Entonces, a partir de eso es que nosotros decidimos hacer esto, para que en Nicaragua exista un referente científico técnico. Porque el problema es que aquí cualquier médico va y te dice en televisión de que no es cierto, de que la enfermedad no se pasa en periodo de incubación. O sea, no es que lo diga yo, es que está demostrado a nivel mundial, ¿verdad? O gente que te vaya a minimizar que aquí no va a pasar absolutamente nada porque los nicaragüenses estamos protegidos. No sé de qué fuerzas estamos protegidos, porque no es cierto, ¿verdad? Y lamentablemente, digamos, unos aquí en este país estamos diciendo que en este momento es de noche y otros en este país están diciendo que en este momento es de día, ¿verdad? Y tenemos que ponernos de acuerdo porque, según mi experiencia, no se resuelve en ningún lado del mundo si vos no trabajas sociedad civil en conjunto con el gobierno, si no hay transparencia en la comunicación, si todos los medios de comunicación participan o no, porque Contexto, por ejemplo, le llega a determinados segmentos. Hay otra gente que no mira Contexto. Entonces, agradeciéndote a vos porque vamos a entrar a un segmento que a lo mejor no habíamos entrado antes. Claro que sí, muchas gracias, y para eso está Contexto, para llegar a las distintas sectores sociales, como usted lo está diciendo. Al doctor Quiñones, en Nicaragua le hemos dado mucho seguimiento a lo que pasa en El Salvador por medio de las noticias sobre el presidente Bukele implementó las medidas de contención desde muy temprano inicio, los cierres de fronteras, etcétera. Pero sí nos gustaría saber más a detalle qué es lo que está pasando, tener la información de la parte de ustedes, sobre todo usted, un doctor, y que trabaja en un área del Estado. Voy a intentar hacer un punteo rápido de cómo se fue desarrollando esto. Quiero comentarles a toda la gente que nos esté escuchando que es la primera vez que tenemos una respuesta de este tipo ante una situación de esta naturaleza. Nosotros hemos pasado muchas epidemias, la del cólera en el 91-92 y múltiples de dengue, chik, zika, año con año. Prácticamente todos se nos hacía epidemia en El Salvador. Vemos con buenos ojos de que a partir del 16 de enero del 2020 se activa un gabinete ampliado de salud por la emergencia que lanza la OMS, que considera la epidemia de COVID-19 en Wuhan como algo de interés internacional. El gabinete ampliado comienza a tener labores a partir del 16 de enero y empieza a haber una serie de educación a toda la población sobre qué es el virus, cómo se contrae el virus, y empieza en lo más básico, evitar el contagio del virus, a preparar a la población que esto va a llegar indudablemente. Es a partir del 30 de enero que el presidente Nayib Bukele hace el primer cierre del aeropuerto para todas las personas que vienen en tránsito de China. Es el primer grupo de personas que tiene entrada prohibida a nuestro país. Se da un gran problema porque teníamos becarios en China, los becarios son traídos a El Salvador, son los primeros que se ponen en cuarentena. A partir de esto se decreta una alerta amarilla de que en ese momento la mayoría de las personas decíamos, como dijo el doctor Argüello, esto está lejos, esto no nos llega. Seguían los anuncios por televisión, seguían diciéndonos que nos lavemos las manos, que el distanciamiento social, etcétera, etcétera, etcétera. El 25 de febrero se declara a Corea y a Italia como los países con la segunda cantidad de casos de COVID. El presidente en conferencia de prensa anuncia el cierre del aeropuerto, cierre de todas las fronteras para
personas procedentes de Corea e Italia, solo se permiten diplomáticos y connacionales que vengan de estos lugares y van a ser trasladados a los centros de cuarentena. El 7 de marzo se cierra la frontera para Alemania y Francia. El 11 de marzo se da una alerta naranja en el país, ya se encienden los focos, empezamos a difundir protocolos de prevención en todas las instituciones, empieza a haber un conocimiento mayor de esta patología, el gabinete ampliado empieza a dar conferencias de prensa diciendo qué es lo que va a suceder, a prepararnos, mucha gente se empieza a quejar porque son situaciones un tanto dramáticas las que se exponían, al final funcionó, déjenme decirles, y el 13 de marzo finalmente se decreta una alerta roja en El Salvador, con el cierre de fronteras. Todavía estaba abierto el aeropuerto, todavía se recibían vuelos. El 13 de marzo se cierran todas las fronteras, se utiliza el ejército de El Salvador para controlar puntos ciegos y queda prohibido el ingreso de personas no salvadoreñas y solamente diplomáticos al territorio nacional. El 15 de marzo el presidente lanza un comunicado en el que dice que nos vamos a cuarentena domiciliar todas las personas, en un principio únicamente mayores de 60 años, personas con comorbilidades, hipertensión arterial, diabetes mellitus, cualquier tratamiento inmunosupresor, cáncer, quimioterapia, etcétera, etcétera. El 16 de marzo es el cierre completo del aeropuerto y prácticamente El Salvador se convierte en un búnker. Evitamos la entrada de extranjeros. Todos los connacionales pueden venir. Ahí comienza una nueva fase, que es la fase, o la primera fase, que es la fase de contención. Todas las personas que vienen fuera del país empiezan a llegar a los centros de contención. En un primer momento eran albergues. Hay que decirlo, en un primer momento estos albergues no hacían diferencia entre pacientes sintomáticos, entre pacientes asintomáticos. Comienza a haber mucho problema en cuanto a eso. No teníamos en un primer momento información de cuántas pruebas se estaban realizando, ni ni cómo se estaban realizando. Es al 21 de marzo que nosotros tenemos el primer caso COVID-19. Se detecta en Metapán, se hace un cordón sanitario en la ciudad de Metapán y se decreta ahora sí una cuarentena obligatoria de todas las personas. Únicamente pueden estar en la calle las personas trabajadoras de salud, trabajadores del área de seguridad y cualquier persona que sea considerada necesaria para el mantenimiento y el funcionamiento del país. Servicios de comida, toda la cadena de transporte de alimentos, eso sí pueden poder transitar. Pero es a partir de esta situación que comenzamos a tener ciertas fricciones con gente de la sociedad civil en el sentido que se decreta un estado de excepción en el cual se pueden vulnerar ciertas garantías constitucionales como es el libre tránsito, la asociación de cierto número de personas y comienza a haber un tira y encoge entre el gobierno, entre el ejecutivo, entre la sala de lo constitucional, entre organizaciones que velan por los derechos humanos. El Ministerio de Salud adopta una posición en la cual hace garantizar la salud y el derecho a la vida sobre cualquier otra situación y esta cuarentena llega hasta cierto punto a ser acatada y aceptada por la mayoría de personas. A partir de esta cuarentena yo les quiero mostrar ahorita unos datos que tengo por acá de la movilización que tenemos en El Salvador. Voy a compartirles la pantalla, me avisan cuando se esté viendo, por favor. Sí. ¿Ya se ve? Sí, ya. Ok, vamos a comenzar con esto. La recreación está parada casi en su totalidad, el 80%, todavía tenemos un 19% que a la fecha de esto, que fue marzo 29, no está muy actualizado, todavía seguía recreándose. Farmacias y supermercados, el 62%, comparado con la línea basal. Parques, una disminución del 72%. Estaciones de tránsito, el 73%. Cabe destacar que el plan que se lanzó obligaba a los transportistas públicos a que solo podía ir una persona por asiento, no se permitía gente parada y el distanciamiento social de 1.5 metros.
el 50% menos en las áreas de trabajo, que yo considero de que este número debería de ser mucho mayor, y el problema viene o radica en esto. Las zonas residenciales en El Salvador abundan mucho las zonas privadas, tienen un aumento en su movilización del 23%. Las áreas comunes se ve que están siendo visitadas por la mayoría de personas. Esto es lo que se ha hecho prácticamente en el último mes y lo que nos ha dado los siguientes números a la fecha. Con la forma en que se empezaron a compartir los datos, esa fue otra medida que fue cambiando a través del tiempo. En un primer momento se anunciaba una conferencia de prensa, era el ministro de Salud o el presidente de la República el único que daba el número de casos, cuántos positivos, no nos decían el número de pruebas. Y se empezó a ver de que la salud mental de todos los salvadoreños empezó a sufrir con solo el anuncio de la conferencia de prensa. Entonces crearon un sitio que se está actualizando cada hora, cada 2 horas, donde ya vamos conociendo esto y esto ha ayudado bastante. Les voy a compartir en este momento la pantalla para que la vean del sitio oficial de El Salvador. Esta es la situación actual que tenemos ahorita de coronavirus. Son 14 casos recuperados, han fallecido 6 personas, tenemos 83 casos activos y se han confirmado 103 casos. Desde hace una semana pasamos de realizar 100 pruebas diarias a realizar 400 pruebas diarias. A partir del día de ahora se van a hacer 1000 pruebas diarias cuando el recomendado por densidad poblacional a El Salvador eran 500 diarias. De todos estos casos confirmados, tenemos 68 estables, 6 moderados, 5 graves y 4 críticos. Me voy a detener un ratito en esta tabla. En un primer momento se consigna un solo hospital para el tratamiento de los pacientes con COVID-19. Es un hospital de segundo nivel, que es el Hospital Saldaña, mejor conocido como el neumológico en El Salvador, donde se empiezan a llevar a todos los pacientes que eran positivos COVID-19. No se estaba o no se está haciendo la segregación correcta, porque todo paciente positivo, sea leve, moderado o severo, estaba siendo llevado a este hospital. Desde hace más o menos 15 días se implementan los hospitales de la Seguridad Social para el tratamiento de pacientes con COVID-19, sobre todo los casos graves y críticos. La Seguridad Social tiene un mejor equipamiento para atender a los pacientes graves y críticos. De los centros de contención que tenemos, al momento, vamos a ver la gráfica de los centros de contención, aquí está. Son 4.606 personas que entraron después del cierre del aeropuerto. 1.115 ya finalizaron su cuarentena y están en su casa. El 90% de los casos ha salido de acá. Más del 90%. Cuando nosotros hacemos el análisis con el tiempo de incubación o el tiempo del virus, los datos probablemente sean un poco contradictorios. Los doctores me entenderán lo que les quiero decir, porque hay gente que ha salido positiva del centro de cuarentena y ingresó al centro de cuarentena a partir del 15, 14 de marzo y ha salido positiva el día de ayer del centro de cuarentena. Tenemos 9 casos que son considerados comunitarios y la transmisión del virus comunitaria se cree que es baja. Es a partir de la transmisión comunitaria que nuestro gobierno inicia la fase 2 en el plan de contención del virus, en la fase de transmisión comunitaria, en la que, esta es la gráfica, se pretende identificar a los sujetos en puntos centinela, pueden ser en establecimientos de salud, pueden ser en puntos establecidos por la Fuerza Armada, la PNC o el mismo Ministerio de Salud. Se les vale realizar la prueba como tamizaje. Si es positivo, dependiendo de cómo sea clasificado, leve, moderado o severo, se va a mandar a un cuarto de cuidado y va a venir la identificación de todos los casos, contactos, perdón. Además de eso, se va a identificar, según unas palabras del gobierno, y como lo pueden ver ustedes aquí en este párrafito que está acá,
una línea de contagio, es decir, todas aquellas personas que han tenido contacto con la persona positiva se tienen que identificar como nexos secundarios utilizando la geolocalización. Esperar el plan no de resultado. El objetivo, según palabras de nuestro presidente, es evitar llegar a la fase 3, que es la fase de infección masiva, en la que, como dijo el doctor Rivera, Centroamérica está preparado para suplirla. Uno de los protocolos que el protocolo de tratamiento que se ha lanzado hace alusión a la utilización en pacientes delicados de la combinación de medicamentos hidroxicloroquina o cloroquina y acitromicina. Muchos médicos hemos dado nuestra opinión al respecto por la falta de evidencia que hay en la utilización de esta combinación de fármacos. Hay varios fármacos que se han propuesto. El Science Direct publicó el trabajo que está realizando la universidad, no recuerdo el nombre, en Australia con la ivermectina y que inhibe el virus en 48 horas, pero todos sabemos que eso es una fase inicial y que para lleguemos a la comprobación que los medicamentos tienen la suficiente sustentación o la suficiente evidencia para ser utilizados en las personas, falta bastante. A pesar de todos los bemoles que hemos tenido en el manejo de la pandemia en El Salvador, yo veo con buenos ojos los esfuerzos que se han hecho. Al momento, déjenme decirle que hace más o menos 3 días, cuando comenzamos a hacer las 300, 400 pruebas, nos hemos disparado con los casos. Teníamos alrededor de 56 casos antes de iniciar las pruebas masivas. Y para aclarar que como colegiados hemos hecho un pronunciamiento bastante fuerte en que los pilares fundamentales debe de ser el distanciamiento social con todas las medidas que esto conlleva y la masificación de las pruebas de COVID. ¿Qué tipo de pruebas? Ya esa es harina de otro costal, porque podemos hacer infinidad de pruebas, y El Salvador también, hay que decirlo, no está preparado en infraestructura para aquellos casos que arrojen negativos con sintomatología positiva y que tienen que ser confirmados por TAC o ultrasonografía. Claro. Esa página ya la anoté, la vamos a colocar acá en la pantalla para que los que nos estén viendo de El Salvador, ya sea que estén en Costa Rica o en Nicaragua o gente que quiera conocer más a detalle, puedan tener acceso. También esperamos pues que sea un ejemplo para los otros países. Poder tener este tipo de sistema de manejo sería increíble, sobre todo para la transparencia de la información de lo que está pasando en cada uno de nuestros países, ¿verdad? Al doctor Ariel Rivera le tenemos una consulta. Usted se encuentra en Costa Rica y trabaja en el gremio de la salud, obviamente. Y Costa Rica es de los países vecinos donde se encuentra la mayor cantidad de migrantes y refugiados nicaragüenses. ¿Actualmente se ha implementado alguna política o alguna metodología para apoyar a nuestros compatriotas que se encuentran allá? Sí, claro que sí. Recordemos que la inmigración que hubo en Costa Rica de Nicaragua tiene ya 2 años. Fue una masiva a partir del 18 de abril y a partir de ese momento pues empiezan una serie de organizaciones, tanto gubernamentales como organismos internacionales, ONG y grupos de nicaragüenses de la diáspora que ya vivían aquí en Costa Rica y que forman una unidad para ayudar a estas personas. Este mismo grupo, conocido como el Foro Humanitario, lo que ha hecho es que ante la epidemia, pues se ha tocado el tema específicamente de qué va a pasar con los refugiados nicaragüenses. Existe una política universal de Costa Rica que es independientemente del estatus migratorio, de si es asegurado o no. Cualquier paciente con sintomatología respiratoria va a ser vista por cualquier unidad de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la parte operativa de la salud en Costa Rica. Entonces no existe rechazo y se va a tratar como cualquier paciente nacional. Igualmente, o sea, no solo nos preocupa la parte de salud, sino que junto a
a la epidemia, viene una problemática económica importante. Recordemos que estos refugiados del 18 de abril para acá tienen una economía muy precaria, viven el día a día, en muchos casos depende de ayudas externas y se siente la problemática en este momento. Entonces, no solo en la parte de salud, sino que se está tratando lo que es vivienda, alimentación para ayudar a este grupo que es vulnerable. Existe pues el grupo del migrante económico que está antes del 18 de abril, que de alguna manera se ha insertado en la sociedad costarricense y que pues muchos de ellos ya conocen la dinámica del país y pues con eso no hay tanto problema. Sí, organismos internacionales tipo ACNUR han logrado a través de estos 2 años que se otorgue, de acuerdo a un convenio que existe entre la Caja Costarricense del Seguro Social y este organismo que es parte de la ONU, que se le dé seguro a estos pacientes. Más o menos se han asegurado 4.000 de 6.000 campos que hay. Este grupo pues no va a tener ningún problema en ese sentido. Pero tal vez lo más importante es que el nicaragüense migrante con problemas respiratorios va a ser atendido por cualquier unidad de salud en este país. Y pues existen los mecanismos que se están haciendo porque al declararse en Costa Rica, se hizo una declaratoria de emergencia nacional que se ha hecho en todo Centroamérica, a excepción de Nicaragua. Entonces se abren muchas puertas no solo para que se facilite la ayuda a nivel de gobierno, sino se abren las puertas para ayudas internacionales. Y de hecho, la diáspora nicaragüense, junto con organismos de la diáspora nicaragüense en Estados Unidos principalmente, pues se tienen en constante comunicación para aprovechar este canal de ayuda y se va a hacer pues en los próximos días. No deja de ser preocupante la problemática que sí de por sí ya era difícil, pues con la epidemia y la crisis que se va a desarrollar no solo a nivel de Costa Rica, sino a nivel mundial, pues va a ser un impacto en las personas más vulnerables y entre los más vulnerables pues están los exiliados nicaragüenses. Muchas gracias. ¿Hay algún lugar, sitio web o algo donde algún nicaragüense, si no tiene esta información, podría comunicarse para así nosotros poderlo dejar en la pantalla? Bueno, se las puedo pasar, en este momento no la tengo. Para lo que es atención directa de la epidemia, existe un número universal que y con respecto a dónde acudir, pues se atiende indistintamente en la nacionalidad. Y sí, hay organismos, principalmente ACNUR, que nos está ayudando y vamos a pasar el dato para que se logre comunicar. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Entonces, cuando usted me pase el contacto, yo lo voy a poner acá en la pantalla para que la gente tenga esa información. Una consulta, bueno, Contexto es una plataforma que promueve la participación ciudadana y a través de nuestras diferentes plataformas recibimos distintas preguntas, ¿verdad? Una de ellas, esta pregunta va para los tres, es, como gremio médico, nos gustaría saber si se está trabajando de manera conjunta o regional. ¿Hay comunicación constante entre los médicos de los diferentes países de la región? Fíjate que en caso nuestro, más bien fue interés del comité reunirse con 2 colegas del Ministerio de Salud de Costa Rica, funcionarias de allá, y tuvimos como 1 hora y media más o menos de conversación informal, ¿verdad? Para que nos contaran un poco todo lo que estaban haciendo y aprender. Eso lo hicimos con Costa Rica porque teníamos el contacto. Lamentablemente no lo hicimos con El Salvador y en otros países porque no tenemos contacto, pero ahora que está Manuel va a ser más fácil. Claro. De poder tener una reunión entre un comité médico y un grupo de gente, y sobre todo que ahora es fácil porque se puede hacer de esta misma manera virtual. A lo interno del país, sí estamos nosotros como comité médico, estamos en función de los diferentes grupos. Nos han llamado una buena cantidad de grupos para darles nosotros y brindar nuestra opinión. Pero en Nicaragua están todas las sociedades médicas, pues,
la información de ustedes, que son más de 26, estamos trabajando, porque yo soy presidente de la Sociedad Nicaragüense de Medicina General, estamos trabajando las normativas, porque aquí no hay no tenemos normativas o no sabemos pues, si oficialmente existen las normativas, entonces cada especialidad está haciendo una normativa para cómo afrontar el problema del coronavirus. Igualmente hay otra que es la Unidad Médica Nicaragüense, que es un grupo de médicos que son parte de la coalición nacional y que se han juntado ahí una buena parte de médicos que fueron despedidos, médicos y médicas que fueron despedidos del sistema de salud durante la crisis, después de la crisis de abril del 2018, que también están empujando, digamos, en esa línea. Y se está trabajando, o sea, están trabajando grupos para tratar de hacer más coordinaciones. Pues nosotros nos hemos trazado el papel de mostrar las evidencias científicas, de dar las recomendaciones. Otra gente está haciendo las diferentes coordinaciones que son necesarias, pero la verdad es que el país necesita coordinar mucho más y lamentablemente no sabemos si los ministerios de salud de Centroamérica se están comunicando con los ministerios de salud de Nicaragua. Yo supongo que sí, ¿verdad? O si no, pues la OPS será un mecanismo de comunicación, pero tenemos muy poca relación, digamos, entre los países de Centroamérica. Tan es así que todos los webinars que estamos haciendo aquí lo hemos hecho con colegas españoles, ¿verdad? Obviamente tienen más experiencia por la situación que están viviendo, pero sí sabemos que ya hay gente que tiene experiencia tanto en Costa Rica, El Salvador, como en otros países de Centroamérica y no nos estamos comunicando, ¿verdad? Eso también tiene que ver con que en Nicaragua no existe colegio médico porque no nos han permitido sacarlo a pesar de que la ley está. El colegio médico es fundamental, primero para proteger a la población y segundo para protegernos a los médicos y médicas que cumplimos con las normativas que están establecidos y especialmente que cumplimos con los compromisos éticos, ¿verdad? Que tenemos que tener. Entonces, los otros países sí tienen colegios médicos y de eso de alguna manera hay comunicación porque yo estoy en grupos ahí y se están pasando información. Pero tener este tipo de charla entre los médicos creo que nos quedaría un compromiso de parte de Manuel, de Ariel y mío, de tratar de promover esto en la región y agradecerte vos tu pregunta porque nos comprometiste públicamente. En cuanto a El Salvador, sí tengo información que hay contacto, pero como dice el doctor Leonel, con gente de España y con gente de Italia. En la región centroamericana, los esfuerzos han sido informales. Yo estoy en contacto con el jefe del Departamento Médico Penitenciario de Honduras, con el de República Dominicana, pero no hay nada formal establecido. Yo creo que para poder enfrentar esto, el conocimiento con base a experiencias, la evidencia anecdótica que por mucho tiempo ha sido dejado como último lugar en la escala de evidencia científica, hoy es la que nos va a sacar adelante. Porque son estos países que han tenido ya la experiencia dura de vivir la pandemia en todo su esplendor, los que nos están dando luces para que no nos suceda lo mismo. Wuhan la semana pasada acaba de publicar el manual para el manejo de la pandemia. Yo los puedo, si no lo tienen, yo se los puedo compartir. Es un libro gratuito que lo trasladaron ellos. Está buenísimo, cosas sumamente básicas que probablemente pasamos por alto. Cómo vestirnos, cómo quitarnos, el equipo de protección, cómo debe de estar funcionando un área que va a tratar COVID. Y yo creo de que este espacio que tenemos ahorita es vital. No hay que dejar que este espacio sea palabra muerta y hay que intentar potenciar este tipo de reuniones que nos van a sacar adelante. Eso es lo que yo creo. Sí, a nivel de Costa Rica, las asociaciones, diferentes asociaciones médicas, la Asociación de Cirugía a la cual pertenezco, la Asociación de Cirugía Bariátrica, del cual fui presidente también, y una serie de asociaciones médicas internacionales se han dedicado a hacer webinares para que nos ayuden a transmitir toda la información científica que va cambiando día a día y la experiencia sobre todo lo que están viviendo. Pero como tal no existe comunicación entre colegas, más bien estamos recibiendo la experiencia transmitida de otros lados. No sé si sería importante integrar a gente de Honduras y de Guatemala, así como de Panamá, pues a través de tal vez de la OPS o algún ente regional para promover este tipo de ayuda.
Perfecto. No, y creo que eso último que mencionó el doctor Ariel es algo que también aquí en contexto lo vamos a tomar. Vamos a buscar también a doctores de los otros países y tal vez en algún momento podemos tener a uno de cada país de Centroamérica, tener a los 6 países acá conversando, sería interesantísimo, porque cada país está reaccionando de una manera diferente, pero también de una manera similar. Entonces, el poder compartir toda esa información. Eh, Al doctor Quiñones, usted es el jefe del sector médico en el sistema penitenciario, ¿verdad? Nos Sí. gustaría saber qué está pasando en estos sistemas al ser un espacio o área de aglomeración de personas. ¿Qué pasa? ¿Han habido algunos casos? ¿No han habido casos? ¿Qué métodos están implementando para poder, en dado caso que no hayan, que se mantengan así y en dado caso que hayan, tienen algún tipo ya de método para poder prever que no se expanda? Hola, hola. ¿Me escucharon? No. El final de la pregunta no escuché. El del método. Sí, o sea, si tienen casos, ¿qué están haciendo si no tienen casos, ¿qué están haciendo para prevenirlo? Y en dado caso que tengan, ¿qué van a hacer o qué están haciendo y qué han planeado para que no se expanda? Vaya, fíjate que ahorita sí me acabas de dar en el clavo, como decimos nosotros, porque esto es un orgullo personal que tengo. Todo el sistema penitenciario son 24 centros, son alrededor de 38,000 privados de libertad. Somos el segundo país con población penitenciaria solamente después de Estados Unidos, según densidad poblacional. Tenemos 600 por 100,000 habitantes, sí, es bastante. Al momento tenemos 0 casos. Se ha hecho un plan muy, muy fuerte para evitar el ingreso en los centros penales. Esto inició en febrero, cuando se da la alerta naranja. Iniciamos a trabajar con intentar mantener al privado de libertad con un nivel de salud aceptable para que pueda hacerle frente a lo que venía. Déjame decirte que no somos ajenos a enfermedades respiratorias dentro de los centros penales. Tenemos la incidencia más alta de la región de tuberculosis. Entonces, tenemos ya privados de libertad muy disciplinados en el uso de mascarillas, muy disciplinados en la forma de toser, estornudar. Iniciamos el programa mejorando condiciones tan básicas como de higiene, alimentación, y situaciones disciplinarias como ponerles un horario para levantarse, bañarse, ordenar su celda, limpiar su celda, y empezamos a ver que estas situaciones básicas que no se venían haciendo nos empieza a dar una disminución en patologías de piel y patologías respiratorias de una manera increíble, a llegar a bajar la tuberculosis casi a la mitad en 6 meses. De 2,100 casos que teníamos, bajamos a 1,300, y ahorita tenemos mucho menos. Eso lo empezamos a hacer en febrero. Cuando decreta el señor presidente de El Salvador la alerta roja, nosotros a su vez lanzamos una alerta roja sanitaria en todos los centros penales. Establecemos filtros penitenciarios, en los que son 4. El filtro 1 es en los hogares de los trabajadores penitenciarios. Todo paciente enfermo no se presenta a trabajar, no hay descuento, no hay ninguna represalia por no hacerlo. Sencillamente se les hace conciencia que si está enfermo va a llegar a enfermar más gente, independientemente sea gripe normal, coronavirus, lo que sea, no puede presentarse a trabajar. Ese es el primer filtro. El segundo filtro es en la puerta del centro penal, donde son revisados todos los trabajadores administrativos, toma de temperatura, examen físico completo, detección de paciente sintomático, se envía a su casa. Eso previo a que tuviéramos casos. Hoy cualquier paciente sintomático activa el sistema de emergencias nacionales y ellos son los que manejan el caso. El tercer filtro penitenciario es a la entrada del área de internamiento o celdas. Todo paciente sintomático es mandado a su hogar, no puede ingresar paciente con sintomatología respiratoria a las áreas de internamiento. Y el último es a raíz que al decretar la alerta roja sanitaria, lanzamos turnos de 21 días. Todas las personas están trabajando 21 días dentro del centro penitenciario
descansan 21 días y entra un segundo grupo. Esto fue difícil, no fue fácil. La Dirección General de Centros Penales garantizó alimentación 3 tiempos para las personas que están trabajando o laborando dentro de los centros penales. Se disminuyó el área administrativa y todos los trabajadores dentro de los penales, dentro de los centros penales a menos del 20%, o sea, habrán equipos de 10, 12 personas administrativas. Además de eso, se le garantizó áreas de esparcimiento y de descanso. Y esto es lo que nos ha llevado al hecho de tener 0 casos. ¿Por qué? Ellos están en un aislamiento social en el que lo que tenemos que garantizar es que el virus no entre. La empresa que lleva la comida se cambió totalmente el sistema en el que se entregaba la comida para que ellos no ingresaran. Además de eso, se está practicando desinfección, ese famoso verbo nuevo de sanitización de los centros penales con amonios cuaternarios y con químicos apropiados para la necesidad que tenemos ahorita. Y con orgullo puedo decirles que ya tenemos 3 semanas de transmisión activa del virus y tenemos 0 casos dentro de los centros penales. ¿Por qué es tan importante mantener esto así? Con un hacinamiento del 141% dentro de los centros penales y con hacinamientos de hasta el 600% en lugares específicos, un caso sería catastrófico. Un caso va a llevar a que colapse nuestro Sistema Nacional de Salud. Entonces, por eso nos hemos tomado tan en serio esta tarea. Y lo bueno, o lo que debo de resaltar, es que las autoridades de la Dirección General nos han dado la potestad de poder implementar todos estos protocolos sin ninguna intervención o sin ninguna dificultad. No fue fácil implementar cuarentenas prácticamente de 21 días. Pero al momento se están haciendo y yo creo que es la mejor forma para mantener a raya el virus. Manuel, dos consultitas. Claro. La primera es en relación de, digamos, los presos nuevos, por llamarlo de alguna manera, ¿qué están haciendo con ellos? Porque se van a ingresar. Claro. Se me olvidó decirles. Identificamos 3 vías de entrada. 3 vías de entrada a los centros penales. La primera es los que llegaban, la empresa que llegaba a dejar la comida. La segunda, los trabajadores. Y la tercera, los nuevos ingresos. Todo se controló. Por motivos de seguridad, solo les puedo decir de que ningún preso nuevo va a los centros penales. Ninguno de los nuevos va a llegar a un lugar ya poblado. Van a ir a uno donde no hay nadie, un lugar que está ahorita solo y que solo está recibiendo privados de libertad nuevos. ¿Sí? Lo segundo, excelente. Entonces, felicidades por todo el trabajo que están haciendo, que es muy bueno. Y creo que deberíamos aprenderlo porque las cárceles no son diferentes entre El Salvador y el resto de lugares de nuestro país, claro. Son bastante similares. La otra pregunta es en relación al cloro. Cuando hablas de desinfección, aparte de la limpieza, que es lo primero, la desinfección la están haciendo con cloro. Porque hay más medidas para limpiar las cárceles con cloro, el mismo preso, digamos. No, son 2 situaciones. La limpieza general se realiza con detergentes y con lejía. ¿Sí? Con cloro, sí. Con cloro, lejía. Todos los días se hace con eso. Okay. Pero también hay un servicio para desinfección con amonios cuaternarios fuertes que la lejía, que el cloro, que también es un amonio cuaternario, pero que nos garantiza el hecho de desinfección de superficies a donde los privados de libertad no tienen contacto, áreas administrativas, área de clínica, todos los centros penales, incluso hay unos que ya pasaron 2 veces de eso, se ha realizado. Y además de eso, se solicitó de una manera expedita la equipación del personal médico con todo el equipo personal de seguridad. Y la tercera, se me permite, Marielo, porque ya estoy aprovechando, pero queremos aprender, ¿verdad? No, por supuesto, doctor. Sí, la idea es esto, que compartamos información. Es en relación a los familiares, ¿verdad? O sea, ¿cómo están organizando? Porque un familiar te puede llevar también a un preso. Estamos en alerta roja sanitaria. Todas las visitas están prohibidas y solamente la visita profesional es la que se puede llevar a cabo, siempre y cuando se cumplan
los protocolos establecidos por el departamento médico. En Costa Rica eso pasó, o sea, todas las visitas en los centros carcelarios están prohibidas y desde el día de ayer todas las visitas hospitalarias están prohibidas, o sea, ya no se Claro. pueden entrar Claro, y esa es otra situación. Todo el manejo médico de los privados de libertad se hace dentro del centro penal y solamente se puede sacar por emergencia. Al resolver la emergencia, el paciente no entra al centro penal. Es trasladado a un área de cuarentena, que también por motivos de seguridad no se puede. Y no hubo una liberación de presos, por ejemplo, para tratar de disminuir un poquito la... Se intentó, pero no tuvo mucha aceptación. Okay. Okay. Gracias. Muchas gracias, doctor Quiñones. Al doctor Rivera, ya vamos a ir finalizando. Actualmente nosotros hemos visto varios números o hemos hecho comparativas, ¿verdad?, de la curva de contagio a nivel centroamericano, comparándolos a Nicaragua, ¿verdad? Y vimos que en Costa Rica es el que dentro de los 6 países es donde que la curva ha sido no plana, porque no es plana, pero es la que tiene menor inclinación, por así decirlo. ¿Qué métodos se están utilizando en Costa Rica que está logrando que esto esté pasando? Bueno, lo esencial, lo básico, el distanciamiento social ha sido lo principal que ha hecho que se den estos resultados, ¿verdad? Desde el 6 de marzo, que fue que se detectó, posteriormente se hizo la declaratoria de emergencia y se han ido tomando una serie de medidas que han sido acatadas por la gran mayoría de la población. Por ejemplo, la restricción vehicular que se incrementó fuertemente a partir de la semana pasada. Empezaron con unas multas porque siempre hay personas que no atienden, no hacen caso, viven en otro mundo y creen que esto es una fantasía que no va a ocurrir. Que empezaron con multas pequeñas de 20,000 colones, alrededor de $40,000, ya va por $200 multa. Y se sigue incrementando porque esas son las medidas que con que contamos, en la herramienta más fuerte, el distanciamiento social, la educación, el lavado de manos, el uso estricto de mascarillas para ciertas situaciones. Se ha logrado hacer una serie de análisis. Por ejemplo, ya se han hecho la prueba a 5,759 personas según los datos de ahora, porque en esta epidemia lo más importante de detectar, lo que se ha demostrado en países que han tenido éxito, ha sido aquel paciente asintomático, aquel paciente que no muestra síntomas y es el que se tiene que aislar, porque existe pues mandatoriamente aquel paciente que tiene sintomatología de enfermedad respiratoria superior, llámese gripe, pues se aísla totalmente. Se ha hecho el cierre de fronteras. Al cerrar la frontera, prácticamente para todo persona que ingresa, costarricense o residente legal, entra en cuarentena al menos 15 días. O sea, sí han seguido todas los parámetros que ha dicho la OPS y se han hecho ciertos parámetros muy importantes. Por ejemplo, somos uno de los pocos países donde la pérdida del gusto y la pérdida del olfato se consideran criterios importantes, aunque el paciente no tenga ningún otro síntoma, se llame fiebre, tos, dolor, como parte, y se considera un paciente sospechoso y se le hace prueba. O sea, hemos recibido una donación importante de pruebas que se van a hacer, se van a masificar, por decir así, y esto pues ha tenido las consecuencias. Importante la educación de la población costarricense que sigue los parámetros, sigue las indicaciones, y pues el país está prácticamente enllavado, y esos son los resultados. Durante 6 días se logró mantener un incremento de menos de 20 pacientes por día. Hoy sí hubo un leve aumento de 37. Sabemos que van a haber mucho más casos, pero si continuamos haciendo las medidas que se han dado, pues vamos a lograr que se aplane la curva, como se menciona, y no lleguemos a colapsar los servicios de salud. O sea, día a día que pase cumpliendo estas medidas, estamos ganando tiempo para poder manejar. Ahora, tenemos un sistema sanitario muy robusto y que se han logrado ya sacar pacientes de cuidados intensivos, pacientes que habían estado entubados. Un caso
significativo fue una enfermera que fue una de las primeras que necesitó cuidados intensivos, necesitó respirador y necesitó traqueostomía. Ayer fue dada de alta junto con otro paciente de un hospital nacional, y esto pues ha logrado el impacto que se ve en las curvas que se han desarrollado en Costa Rica. Eso no quiere decir que no podemos bajar la guardia, porque estamos empezando con la fase donde va a haber un mayor crecimiento de pacientes con COVID-19. Así es. Muchas gracias, doctor. Y al doctor Argüello, desde su punto de vista como epidemiólogo y tomando en cuenta su experiencia, ¿qué podemos esperar en Nicaragua en los próximos días o semanas? Bueno, se supone que después del 13 de abril, tal vez unos 20 días después, ahí es donde la curva comienza Claro. a subir, ¿verdad? La gente o sea, tenemos epidemiólogos nicaragüenses que viven en Europa, hay un mexicano, el INCAE hizo una proyección, y el Imperial King College de Londres también hizo una proyección. Y básicamente, ¿qué te puedo decir? Pues es impresionante. Si me permitís, a lo mejor te puedo compartir la pantalla. Claro, claro. Y vas a ver lo que dicen todos estos investigadores. Pues, plantean, ahí tenemos la imagen de que podemos resolver el problema con el jabón, ¿verdad? Porque este es un virus que su capa externa es fácilmente destruible con el jabón. Parece que me lo tengo, aquí está. Ok, entonces miren, este es como un resumen de las predicciones de casos y fallecidos en Nicaragua según diferentes fuentes. Entonces, todas estas son fuentes. La de Álvaro Ramírez es a mayo del 2020, y entonces enfermos pueden haber desde 1.9 hasta 4 millones de habitantes. Nosotros tenemos la población similar a El Salvador, que somos 6.4 millones de habitantes. El Salvador creo que anda por ahí. Hospitalizaciones entre 77.000 a 368.000. No hay manera. Si no tenemos ni 5.000 camas, tendremos una cosa así. Unidad de cuidados intensivos de 18.000 a 38.000 pacientes. Fallecidos desde 9.784 solamente a mayo, o sea, mayo del siguiente mes, ¿verdad? Hasta llegar a tener 69.000 fallecidos. Y el mexicano que plantea 49.000 fallecidos. Y el Imperial College plantea 24.000 fallecidos. O sea que ni a este número menor ni al número mayor nosotros quisiéramos enfrentarnos, ¿verdad? Porque mi pregunta es lo que pongo ahí abajo, pues. O sea, como sociedad, ¿cuántos muertos estamos dispuestos a tolerar para tomar las medidas más fuertes de prevención de más contagio? Porque no lo estamos haciendo. Pues para mí, con un fallecido que ya tuvimos, que es la primera persona que falleció en este país, es que es más que suficiente, no necesitamos más fallecidos. Ese pobre muchacho podía haber vivido 30 o 40 años más en su vida, ¿verdad? Y simple y sencillamente por un acto tan sencillo que es estar a más de 1 metro de distancia, no tocarse la cara, no saludar ni con las manos, ni con los puños, ni los nudillos, ni tampoco con el codo, porque con el codo te acercas a menos de 1 metro, y lavarse las manos con agua y jabón por más de 40 segundos y quedarse en casa. Sí, es sencillo, ¿verdad? No se nos puede morir la gente por una cosa tan sencilla. Bueno, así es, doctor. Qué complicado ver estas cifras y estos números. Qué preocupante, no complicado, sino que qué preocupante, y eso nos hace pensar todavía mucho más del autocuido y el si nosotros podemos preverlo desde nuestras manos, como siempre lo hemos dicho, o sea, como siempre se ha dicho que en nuestras manos está, hay que hacerlo. Para ir cerrando, nos gustaría un mensaje de cada uno de ustedes a la población, y eso. Doctor Ariel, está sin audio. Como nicaragüense, como centroamericano, pues mando un mensaje de que no se cansa uno de repetirlo, las medidas que hemos dicho cada uno de nosotros: distanciamiento social, lavado de manos, estar en casa, salir absolutamente a lo que sea necesario para poder combatir esta epidemia. O sea, como pueblos pobres, como tercer mundo que somos, tenemos que demostrar que tenemos la mejor arma, que es lo que hemos dicho, son las medidas epidemiológicas que dan el mejor resultado a este momento. No existe tratamiento demostrado, hay una serie de medicamentos, hay una serie de estudios que se están haciendo rápidamente, pero no hay nada en este momento demostrado. Lo mejor en este caso es la prevención, y la prevención depende de cada individuo para protegerse él como persona
y a su familia, y como tal proteger a toda una sociedad. Yo creo que para no sonar tan repetitivo, lo que les voy a decir es que como centroamericanos hemos vivido situaciones sumamente difíciles. Esta no es la primera. En el caso particular, en el 2001 tuvimos 2 terremotos en un mes. Hemos sufrido inundaciones, hemos sufrido una cantidad de catástrofes. Nosotros hemos sufrido gobiernos difíciles, hemos estado contra las cuerdas. No es la primera vez, no va a ser la última. Y yo tengo la fe, tengo el ánimo y tengo las ganas de salir adelante. Entonces, mi mensaje va encaminado en eso. Por favor, escuchemos a la gente que sabe. Escuchemos a todos estos especialistas que ahorita les están diciendo no salga, no salga. Aquí suceden cosas que de verdad ustedes se impresionarían. Suceden cosas que crean necesidades donde no las hay. Acabó el aceite, pues cocine con otra cosa. ¿Qué se acabó? Salga. Por favor, no salgan. Vienen días difíciles. Esto no es ni la sombra de lo que vamos a llegar. No soy fatalista, soy realista. Quédese en casa. Cuide a los suyos quedándose en casa. Por primera vez va a ayudar más estando acostado en un sofá que estando en la calle. Doctor Argüello. Sí, yo me sumo a lo que plantean los colegas, ¿verdad? O sea, esto no es juego. Lo que está pasando en Italia y lo que está pasando en España nos puede pasar aquí a todos los países de Centroamérica. Y recordemos, no nos confiemos. Ahorita estamos comenzando, apenas vamos por una carretera plana, pero vamos a comenzar a subir y vamos a llegar al lugar más alto en todos los países. Y aprovecho aquí yo para agradecer a Costa Rica y Honduras porque nos cerraron la frontera. Nuestras fronteras marítimas y aéreas todavía están abiertas. Sí. Entonces, yo el llamado que les hago es, para hacerlo ya de manera muy resumido, es que la salud está en nuestras manos. Muchas gracias a los 3 por haber compartido con nosotros toda esta información súper valiosa y súper importante. Agradecemos a las personas que nos están viendo en estos momentos y recuerden que siempre nos pueden estar sintonizando. Envíennos sus dudas, sus comentarios y sus consultas a los datos que van a estar apareciendo en pantalla. Muchas gracias a los 3 y buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación.